Hola chicos, estaremos desarrollando el nuevo contenido división sintética o regla de Ruffini. Esta división sintética consiste en la división de polinomios. Tenemos los pasos a seguir para dividir polinomios aplicando lo que es la división sintética o regla de Ruffini. Paso número 1. Tenemos que construir una caja de la siguiente forma. Aquí está la ilustración. Ese es el primer paso, construir una caja de la forma que está ilustrada. Y las partes, cada una de estas partes, bueno, aquí en esta fila vamos a escribir los coeficientes del polinomio. De este lado derecho vamos a escribir el término independiente del divisor. En este lado derecho de la parte de abajo se va a escribir el cociente. Cuando hablamos de cociente es el resultado de la división. En este caso, como es un polinomio, entonces el resultado de la división de los polinomios que estaremos aplicándole lo que es la regla de Ruffini. Y aquí abajito, chicos, les va a aparecer el resto. Es decir, ¿qué quiere decir el resto? Bueno, se va a formar un nuevo polinomio y va a quedar indicado lo que es el residuo. Bueno, cuando se forme el nuevo polinomio, que vamos a tomar en cuenta el resto que nos quede aquí abajo, es disminuir un grado al polinomio original que se esté trabajando, y el último término va a representar el residuo. Bueno, eso solo para mencionar qué es lo que se va a escribir en la cajita. Ahora, como paso número 2 es ordenar el polinomio de forma decreciente. Decreciente hablamos que el polinomio está ordenado empezando del exponente mayor a menor. Entonces eso quiere decir decreciente, empezar a ordenar el polinomio del grado mayor a grado menor. Paso número 3, colocar los coeficientes de los términos del polinomio, es decir que solo vamos a tomar los coeficientes del polinomio en la primera fila. Le decía que la fila es esta, miren, esta que está aquí, fila, columnas hacia abajo. Entonces fila, vamos a escribir aquí todos los coeficientes del polinomio, pero con su respectivo signo, es decir que los signos no van a cambiar. Como paso número 4, debemos colocar el término independiente del divisor. Entonces, el término independiente del divisor en la parte derecha, que es esta de aquí, miren que les mencionaba, aquí va a estar el término independiente del divisor al polinomio que se vaya a aplicar la división sintética. Pero a ese término independiente, aparte de escribirse en la parte derecha, se le tiene que cambiar el signo. Entonces, supongamos que es -1 el término independiente, entonces ¿cuál sería el opuesto de -1? +1. Entonces, con el signo cambiado quiere decir el opuesto. Ahora, vamos a aplicar el paso 5, que en este caso es bajar el primer coeficiente. Una vez que escribamos en la fila correspondiente todos los coeficientes del polinomio, nosotros vamos a bajar el primer término, es decir, el primer coeficiente del polinomio original, y seguir los siguientes pasos que están aquí indicados en viñeta. Primer paso, una vez que bajemos el coeficiente, es multiplicar el término independiente del divisor por el primer coeficiente que hemos bajado, y luego este resultado se tiene que escribir debajo del segundo coeficiente al polinomio original. Ahora, paso 2 o segunda viñeta es sumar el coeficiente con el producto obtenido e indicamos la respuesta debajo. Y viñeta número 3 o paso número 3 es repetir el mismo procedimiento para los coeficientes restantes del polinomio. Bueno, estos solo son los pasos a seguir, pero en la práctica o al aplicar, ¿verdad?, estos pasos en un ejemplo que ya lo tenemos aquí plasmado como ejemplo número 1, me pide encontrar el cociente y el residuo de P de X entre Q de X. P de X es el dividendo. ¿Quién es el dividendo? X al cubo más 9 menos 9X.
entre Q de X, que es igual a X menos 2. Q de X representa el divisor, por ende, vamos a encontrar el cociente y el residuo. El cociente les decía que es el resultado de la división y el residuo es el resto que nos queda al dividir. Ahora, vamos a seguir esos pasos. Primer paso es dibujar la tablita, ¿verdad? La cajita. La cajita, recuerden que la cajita es el primer paso a seguir. De esta forma, miren, ahí está, igualita como la ilustración que les mencionaba en los pasos. Una vez que nosotros dibujemos la tablita, vamos a escribir solo los coeficientes del polinomio. Pero observemos que me decía que primero era construir la cajita, pero teníamos que ordenar el polinomio de forma decreciente. Observemos si P de X está ordenado. ¿Está ordenado P de X? No, observemos que tiene grado 3, luego está el término independiente, el cual debería de ir de último, o por decirlo así, en la colita, ¿verdad? Entonces, vamos a ordenarlo primeramente. Entonces, P de X, aquí se lo voy a escribir, indicado P de X, ¿cuál sería el primer término? X al cubo, porque es el grado mayor. Después de X al cubo, ¿quién sigue? X al cuadrado, pero observemos que no está X al cuadrado, entonces en la regla de Ruffini o división sintética se tiene que completar con 0 el término que no aparezca en el polinomio, es decir, como no está X al cuadrado, entonces vamos a rellenar con 0 y vamos a decir 0X al cuadrado. Seguimos observando quién sigue ahora después de X al cuadrado, como no está el término, lo rellenamos con 0. 0x al cuadrado, luego ¿quién sigue? Menos 9x a la 1. Bueno, el grado 1 se sobreentiende que ahí está de forma explícita. Ahora ¿quién sigue? El término independiente 9. Entonces, más 9. Observen que los signos no cambiaron, muchachos. Miren, x al cubo está positivo. El 0x al cuadrado se completa en el polinomio para aplicar lo que es la división sintética. Si algún término a la hora de ordenar le falta en el polinomio hasta llegar al grado 0, se tiene que rellenar con 0 y escribir la parte literal que falta en el polinomio. Como en este caso faltaba el término de x al cuadrado, entonces sería 0x al cuadrado. Entonces tenemos ya completo nuestro polinomio, 3, 2, 1, 0. Ahora sí, ya lo tenemos de forma decreciente, ahora sí podemos tomar cada uno de los coeficientes del polinomio que ya hemos ordenado en la cajita, que estos coeficientes van a ir indicados en esta fila. ¿Qué coeficiente tiene x al cubo? Un 1, positivo, entonces lo vamos a indicar aquí, 1. ¿Qué coeficiente tiene x al cuadrado? 0. Recuerden que ahí lo rellenamos con 0. Bueno, ahí se sobreentiende, ¿verdad?, que están positivos. Ahora, ¿qué coeficiente tiene x elevado a la 1? Menos 9. Solo estoy tomando los coeficientes, chicos, observen, menos 9. Ahora vamos a tomar el último término que representa el término independiente, que sería aquí. Observemos que cuando vamos escribiendo los coeficientes, muchachos, se tiene que ir dejando un espacio que no queden pegados los términos o los coeficientes del polinomio original. A esto me refiero cuando digo polinomio original. Este es el polinomio original, por decirlo así, el ejercicio que nos están dando. Luego vamos a formar un nuevo polinomio, pero el grado del polinomio original va a disminuir una unidad. Por ende, ya escribimos los coeficientes, vamos ahora a seguir el paso número 4. Miren que estamos en el paso 3, colocar los coeficientes de los términos del polinomio con su respectivo signo. Ya lo hicimos, miren, ya está indicado. Ahora vamos a seguir paso número 4, dice colocar el término independiente del divisor. Ojo, P de X es el dividendo y el divisor Q de X
En este caso, ¿cuál sería su término independiente? Menos 2. Ese es el término independiente del divisor. Por ende, dice que se le va a cambiar el signo a la hora de escribirlo en la parte derecha. Aquí es menos 2, entonces aquí va a ser 2 positivo. Y lo indicamos. Observen, ya hemos aplicado hasta el paso número 4. Ahora vamos con el paso 5. Me dice que es bajar el primer coeficiente y seguir los siguientes pasos. ¿Cuál es el primer coeficiente? El 1. Entonces, una vez que bajemos el 1, chicos, miren, solo bajé el primer coeficiente del polinomio original. Luego de bajar el primer coeficiente, se debe multiplicar. Miren, multiplicar el término independiente por el primer coeficiente. Pero ¿quién era el término independiente? El que llamábamos el término independiente del divisor, pero en este caso es el opuesto, que sería multiplicar el 2 por 1 o 1 por 2, es lo mismo. Miren, el coeficiente que he bajado, el primer coeficiente, por el término independiente del divisor. 1 por 2, eso es 2 como resultado. Entonces, ese 2 se va a escribir debajo del segundo coeficiente del polinomio. Ahora se va a efectuar la suma respetando la ley de los signos. Tengo 0 más 2, eso da como resultado 2. Ahora se tiene que seguir el mismo procedimiento. Este 2 del resto que nos ha quedado se va a multiplicar por el término independiente del divisor, es decir, 2 por 2, eso da 4. Entonces ese resultado se va a escribir en el tercer término del polinomio original. Ahora observemos que tenemos signo opuesto, vamos a restar. Menos 9 más 4, eso da menos 5. Ahora, seguimos el mismo procedimiento. Menos 5 se va a multiplicar por el término independiente del divisor. Menos 5 por 2, eso da como resultado menos 10. Y se escribe debajo del cuarto término del coeficiente original del polinomio. Ahora vamos a efectuar la resta respetando los signos. Tengo 9 menos 10, eso da como resultado menos 1. Observemos que ya no hay más coeficientes del polinomio original. Por ende, ahora ya podemos indicar el nuevo polinomio que se ha generado o se va a formar con estos términos que nos ha quedado del resto. El último término, chicos, va a representar el residuo R de X. Y los demás términos van a formar el nuevo polinomio. Formar el nuevo polinomio disminuyendo un grado. Disminuyendo un grado. Entonces, quiere decir que al polinomio original se le va a restar un grado. Miren, era de grado ¿cuánto? De grado 3. Entonces, 3 menos 2 va a ser ¿cuánto? Perdón, 3 menos 1 va a ser 2. Por ende, vamos a iniciar con el término x al cuadrado. Ya no x al cubo. Miren, el grado del polinomio era 3, pero le vamos a restar 1. Eso me da x al cuadrado. Entonces, vamos a empezar por la parte literal x al cuadrado para formar el nuevo polinomio. Entonces, tomo el primer coeficiente del resto que nos ha quedado, que es 1. ¿Y de qué parte literal vamos a empezar? Escribiendo x al cuadrado. Ese 1, si quieren lo escriben, si no lo omiten. Se sobreentiende que ahí está el 1. Bueno, en este caso lo voy a indicar para que ustedes observen. Tomé el primer resto que nos ha quedado, el primer término,
Y luego tomé la parte literal una vez que ya le hemos disminuido un grado al polinomio original que teníamos, 3 menos 1, 2. Por ende vamos a empezar por x al cuadrado. Ahora, después de x al cuadrado, ¿quién sigue, muchachos? X a la 1. Entonces tomo el segundo término del resto que nos ha quedado, que en este caso es 2 positivo. Entonces vamos a escribir más 2. Después de x al cuadrado, ¿quién sigue? X. Ahora, ¿qué sigue? Después de x a la 1, ¿quién sigue? El término independiente. Entonces vamos a escribir, ¿quién sería el término independiente? El tercer término del resto que nos ha quedado, que en este caso sería menos 5. Ahora ya está el polinomio formado y está completo, 2, 1, 0. Observen que son el resto que nos ha quedado, el nuevo polinomio, y este nuevo polinomio es el que vamos a llamar cociente, es decir, c de x. C de x es igual a x al cuadrado más 2x menos 5. Ahora solo vamos a indicar cuál es el residuo, es decir, r de x. ¿Quién es r de x? Ya lo indicábamos. En el resto que nos ha quedado es el último término del resto, es decir, menos 1. Por ende, el residuo nos ha quedado menos 1. Ese sería el resultado de dividir p de x entre q de x aplicando lo que es la división sintética o regla de Ruffini. Vamos a ver otro ejemplo en la segunda parte del video para que puedan comprender mejor lo que es la explicación de este nuevo contenido.